Muy buenas tardes a todas y todos los participantes del día de hoy. Agradecemos su presencia nuevamente para continuar con todos estos talleres de profesionalización para el personal sustantivo de la Fiscalía. Pues nada, agradecer su presencia y les continuamos hoy con el segundo día del taller de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cargo del doctor Juan Raya Martínez. Doctor, nuevamente muchas gracias por su colaboración y bueno, lo dejamos con su grupo. Comentarle, está como coanfitrión el doctor, entonces en cualquier momento que usted decida podemos dar inicio con la clase. Insistir, muchas gracias a todos y se queda con su grupo, doctor. Buenas tardes. Gracias por la presentación y el apoyo. Agradezco al licenciado Enrique Orozco. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 2 de este tema, que es la prisión preventiva justificada. El día de ayer tuvimos algunos inconvenientes con las nuevas tecnologías o lo que impone la nueva realidad en cuestión de docencia, ¿verdad? Y digo, es privilegiar la salud, pero esperemos que hoy no tengamos falla alguna y les ruego me disculpen por la sesión del día de ayer. La prisión preventiva comentábamos como aspectos previos y de relevancia si nosotros encontrábamos o advertíamos un conflicto entre los derechos humanos y la prisión preventiva. Pedí a los asistentes que sacáramos algunas conclusiones. Nos quedamos en la conclusión. Recuerdo el apellido de uno de los compañeros, ¿verdad? De apellido Moreno. Y él, pues, de acuerdo a su intervención, pues, de alguna manera ponderaba la presunción de inocencia, entendiendo que si existe una presunción de inocencia, y esta es un estatus que se le da al imputado durante toda la secuela del proceso, hasta en tanto no haya una sentencia dictada en su contra y que se pronuncie respecto a su culpabilidad, respecto a su responsabilidad en el hecho ilícito, en el hecho criminal que se le atribuye. Entonces, si es inocente, bueno, luego entonces, ¿por qué restringir un derecho fundamental, un derecho humano, que es la libertad? La libertad. Parece ser algo con una lógica racional, entender que, bueno, en primer punto tengo un derecho a la libertad y en el otro eh, un derecho a la un derecho a la un derecho a la libertad y si por ahí alguien me dice que no escucha, Zaira, no sé si ya resolvió, los demás creo que estamos enlazados correctamente, posiblemente sea un problema de ajuste por su parte, ¿no? Bien, si subsiste el problema, muy bien, si se escucha. Perfecto, gracias por usar el chat y así resulta más fácil. Bueno, decía yo que el conflicto de interés entre el derecho humano, presunción de inocencia, y derecho humano, libertad, contra la prisión preventiva. Los quise llevar a ustedes, insisto, el conflicto, ¿no? En cuestión de cómo considerar a alguien inocente y tenerlo privado de su libertad, es algo que no se pudiera comprender. Pero ayer precisamente invertimos tiempo para este tema y sacar una conclusión. Los quise llevar primero por establecer que sí, hay un reconocimiento de un derecho a la libertad, es un derecho humano, ¿sí? Y todos tenemos derecho a ese derecho humano, pero no es considerado como un derecho absoluto, sobre todo porque su restricción se encuentra comprendida hoy en día en términos de nuestra propia Constitución. Señalaba ayer que el artículo 18 constitucional prevé esa prisión preventiva, ¿verdad? En el artículo 18 constitucional. ¿Cuándo da lugar a esa prisión preventiva? Bueno, cuando el delito de que se trate,
pues tenga aparejada una sanción, y esa sanción es la restricción de la libertad, es una pena corporal, ¿verdad? Una pena corporal. Bien, eh, la misma Constitución se encarga de restringir ese derecho. La misma Constitución se ha encargado de establecer a quién se privilegia con la solicitud de esa medida cautelar, y señalaba el por qué. Hacía una referencia que el artículo 20 constitucional, apartado C, que es en relación a los derechos de la víctima, establece que puede solicitar la aplicación de medidas cautelares, la aplicación de medidas cautelares. Pero se reserva en términos del 19 constitucional esa prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público, y le exige obviamente, acreditar ciertos requisitos, ciertos extremos para su procedencia. Bien, entonces, referido esto, pues vemos que no es posible en una lógica pensar que es la propia Constitución la que refiere una libertad absoluta, y por, por otra parte, pues la restringe, la limita, pero no es de manera arbitraria, sino que se expone la razón de ello. Hoy en día, reforma constitucional del artículo 19, se señalaba que hay diversas conductas ilícitas, ¿verdad?, que el legislador ha considerado como delitos graves, pero con una categoría un poco más allá, que son delitos de alto impacto, ¿verdad? De alto impacto. Entonces, da la posibilidad, al establecer en la propia Constitución que quien cometa esos delitos de alto impacto, pues no goce de una libertad, sino por todo lo contrario. Es decir, se establece la oficiosidad a cargo de la autoridad judicial para pronunciarse y restringir por imperativo constitucional la libertad de una persona. Entonces vemos cómo la propia Constitución pues va incorporando, decimos nosotros, descripciones normativas, tipos penales al contexto constitucional. Y explicaba la razón de ello. Explicaba que yo creo que por la cuestión de técnica legislativa, ¿verdad?, pues alguien sugiere y dice, para evitarnos situaciones de corte, litigios de corte internacional, bueno, vamos a prever que esto está contemplado en la Constitución. ¿Y por qué razón? Ya señalaba que la Convención Americana, o conocida como Pacto de San José, establece en el numeral 7, apartado 2, que esa libertad a la que se refiere el apartado 1 puede ser restringido siempre y cuando los estados signantes de esa convencionalidad, pues que esos, que esos ese ordenamiento no se vea irrumpido con una acción considerada en su momento como arbitraria, pues exige en el apartado 2 que lo debe prever la Constitución, o en una norma, ¿verdad?, del país signante o del país miembro de esa convencionalidad. Yo creo que, y así lo señalé, que el legislador, bueno, pues cumple o satisface ese apartado 2 del artículo 7 de la Convención Americana. Decía yo, también otro ordenamiento, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9, bueno, también prevé la misma situación. Es decir, prevén esta figura como figura de excepción. Eso es importante señalarlo. Decía yo que con anterioridad nuestro orden jurídico normativo pues hacía referencia a delitos graves y delitos no graves, ¿verdad? El día de ayer eso lo marcaba y decía, ahí no hay problema, o sea, la ley establece en qué casos procede o no conceder a alguien la libertad para que pueda contender su proceso de tal manera. Pero es la misma ley la que se encarga de establecer pues esa limitación, es decir, la limitación que existía es ser considerado un delito grave o que su término medio aritmético rebasara los 5 años. Entonces, esto yo lo encuadro o lo enmarco como aspectos de política criminal, como una forma de solución a los conflictos, como una forma de
el conflicto de control de la violencia, control de la delincuencia, y que se piensa, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Poniendo a la gente en buen recaudo, ¿verdad? En internamiento. En un internamiento, aunque sea de carácter provisional, porque eso es la finalidad de la prisión preventiva, tiene un carácter provisional, ¿sí? Mientras no existe una sentencia de absolución o de condena, donde si es de condena es lógico pensar que esa prisión se convierte en definitiva. Claro, con el abono correspondiente del tiempo que haya prevalecido la vigencia de esa prisión preventiva, pues se va a abonar. Sería no considerable o injusticia el no abonar ese tiempo, ¿verdad? Y entonces nos encontramos que el criterio de establecer que la prisión preventiva no se puede considerar de ninguna forma como una pena anticipada, como una pena anticipada. Bien, voy a compartir con ustedes, un documento, ¿sí? de la sesión. Bien. Bien. El día de hoy atenderé fundamentalmente al objeto o finalidad de la prisión preventiva, ya haciendo este tipo de precisiones, ¿verdad? En cuanto a que no hay conflicto entre presunción de inocencia y libertad personal. Es decir, eh, los criterios de corte internacional pues establecen que estos derechos humanos y derecho fundamental, como se considera la presunción de inocencia, no entran en conflicto. No hay un conflicto de norma porque prevé el mismo ordenamiento supranacional la existencia y regulación de esta medida de restricción a ese derecho de libertad. También señalé algunos aspectos a considerar cuando es criterio de imposición. ¿Sí? Este derecho humano, este derecho parte de un principio de valoración de prueba. Para que sea minado el principio de presunción de inocencia, yo refería que exigía un caudal probatorio, una actividad probatoria, ¿por parte de quién? Del órgano que tiene como eh, monopolio, ¿verdad? La investigación, bueno, y la acusación. Entonces, si se establece que quien acusa tiene que probar, bueno, le exige un estándar probatorio para decantar, para minimizar, para pulverizar, ¿verdad? Nulificar la presunción de inocencia a favor de una persona. Ya decía yo que una característica de la presunción de inocencia es que es una presunción juris tantum, ¿sí? Eh, entonces se privilegia un principio de valoración de prueba y hoy los jueces y los tribunales, bueno, atienden a un principio de libre valoración probatoria, es decir, pasamos de un catálogo tasado, ¿verdad? Que daba de manera taxativa, con toda claridad y específicamente sobre cada medio de prueba, bueno, había una calificación de la misma en términos de la ley procesal correspondiente. Hoy hay una libertad de valoración, hay un estándar probatorio, también lo mencionábamos el día de ayer, respecto a que la prueba parte de ser considerada como dato de prueba, medio de prueba y prueba propiamente hoy establecida en términos de las reglas especificadas en el artículo 20 constitucional apartado A, ¿verdad? Al referir que solamente será considerado como prueba aquello que sea desahogado en la etapa de juicio, ¿sí? Entonces los demás estándares probatorios, como el dato de prueba, pues tienen una subsistencia, una existencia propia dentro del procedimiento ordinario,
y que según avanzamos dentro de ese procedimiento, el estándar va siendo de mayor exigencia. Señalaba yo que ejemplo de ello el artículo 16 constitucional y 19 constitucional, para efecto de establecer la procedencia en un caso de la orden de captura o orden de aprehensión, en otro para un auto de vinculación a proceso. Bueno, nos exige que ese hecho, ese cuestión fáctico, ese hecho considerado como delito y la forma de intervención de quien se atribuye a título de probabilidad, pues pueda ser corroborado en ese estadio con simples datos, ¿verdad? Datos que lo acrediten, datos que lo establezcan, ¿verdad? Que lo establezcan. Alguien en la doctrina dice, no es lo mismo establecer que acreditar, ¿verdad? Establecer que acreditar, como que el establecimiento es un poco más simple, más endeble, sin mayor rigor, a diferencia de tener por acreditado. Sí, tan es así sí que se constriñe que las determinaciones de los jueces deben de estar apoyados con material probatorio que acredite, ¿verdad? Que acredite esos dos extremos hoy exigidos para poder establecer la responsabilidad de una persona, la acreditación de ese hecho considerado como delito y su forma de intervención eh, a título de, entrando en la materia de la autoría y participación, ¿verdad? O autoría, bueno, su forma puede ser directa, autoría mediata, ¿verdad? O simplemente una participación, donde el partícipe no tiene ese dominio del hecho, esa voluntad, como la tiene el autor, ¿verdad? Bien, sino que se considera al partícipe como una conducta accesoria, pero que simplemente sirve como socio, ¿verdad? Sin tener mayor interés, ¿verdad? Es decir, actúa con el ánimo soci, es decir, de auxilio, cooperación. Bien. Eh, Decía yo que entonces esa actividad probatoria tiene que tener una característica, tiene que ser suficiente para generar en el tribunal eh, la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción. Hoy el nuevo modelo de sistema acusatorio, que ya deja de ser tanto novedoso, sino ya plenamente establecido o arraigado, pues exige dentro de la investigación que el Ministerio Público, con el auxilio de las policías, así lo refiere el artículo 21 constitucional, y ser el titular de conducir la investigación de los delitos, ¿verdad? Pues realizar actos propiamente de investigación y ejercer en su caso la acción penal pública, ¿sí? Esa actividad probatoria de dirigir y demostrar la responsabilidad del acusado, decía yo ayer en la parte última de la sesión, que con la disponibilidad de tener a alguien retenido en cuestión de su libertad al haber sido sorprendido en flagrante delito y puesto a su disposición por parte de la policía, pues bien, le exige ir generando esos datos en ese primer momento de investigación preliminar, pues le exige ir haciendo acopio de esos datos de prueba, ¿verdad? De esos datos de prueba, porque le exige ir creando la llamada teoría del caso, que hoy sabemos que se compone de tres partes importantes, que es el elemento fáctico, ¿verdad? El elemento normativo y el elemento probatorio. Entonces, como tenemos muy bien identificados esos tres apartados, bueno, pues nos encontramos a la acreditación de los elementos fácticos, es decir, de hechos, ¿sí? Y el otro aspecto es hacer una subsunción de esos hechos dentro de una descripción normativa. Y entonces es cuando decimos nosotros que hacemos un ejercicio de tipicidad, es decir, la adecuación de ese hecho acreditado con el marco jurídico existente. Ya decía en el siglo XVII, ¿verdad?, que esto da certeza jurídica. Da certeza jurídica al imputado, al indiciado. Le da certeza jurídica de que su conducta es penalmente relevante por estar contenida en una descripción normativa. Tan es así que en el siglo XVII le llamaban a la cuestión de codificación o código penal, pues la Biblia del delincuente, partiendo de un principio, ¿verdad?, de taxatividad, es decir,
que nos teníamos que ceñir a lo que describe la propia norma, ¿verdad? Es parte de una exegesis o una forma de interpretación eh, literal de lo que establezca la norma. Entonces eso da certeza jurídica pues a todos, ¿verdad? De saber que se considera como delito y no confrontar un proceso eh, que nos puede atraer o acarrear la restricción de nuestra libertad. Muy bien. Entonces, decía yo que para destruir esa presunción de inocencia, pues entonces corresponde al Ministerio Público ejercer una actividad probatoria para que la nulifique, ¿verdad? Que pierda esa presunción de inocencia, esa calidad de inocente, pues la persona pues solamente lo va a contradecir la acreditación que haga el Ministerio Público de la existencia del hecho y la demostración de responsabilidad del acusado en cuanto a su forma de intervención en la comisión de ese hecho ilícito. Pudiéramos considerar que esto es, a grandes rasgos, la espina dorsal del sistema penal acusatorio para demostrar la responsabilidad de una persona. La imputación de cargos penales constituye una pretensión sancionatoria frente a la comisión de un ilícito penal, pero en sí misma no constituye una declaración de culpabilidad en contra del inculpado. Eso será materia, ¿verdad? De todo un proceso siguiendo las reglas que se imponen dentro de este sistema penal, es decir, de confrontar, de publicitar, de establecer la continuidad, la oralidad, ¿verdad? En el desarrollo del proceso. Entonces, finalmente concluirá el proceso penal, bueno, con la función jurisdiccional que tendrá que pronunciar una sentencia. Es decir, los procesos no pueden quedar sin resolver una vez iniciados. Es decir, corre a cargo del administrador de justicia, pues que el pronunciamiento con una sentencia, una resolución, una determinación que incida sobre acreditar la inocencia de la persona, si fuera el caso, o bien destacar la responsabilidad y obviamente con una situación de condena. ¿Sí? Bien. Esa presunción de inocencia, bueno, como derecho fundamental, pues tiene una dimensión procedimental, es decir, explico esto, miren. Eh, yo considero, mi óptica o mi visión es que la presunción de inocencia debe ser considerada como un derecho fundamental. Y digo fundamental porque es a partir de que se positiviza, se comprende dentro de un marco jurídico. Tan es así que a partir de la reforma 2008, junio de 2008, se incorpora la presunción de inocencia en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, y entonces ahí hacemos júbilo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la vamos a tener la presunción de inocencia de manera explícita, explícita. Seguro, y estoy cierto de ello, que algunos de ustedes, y no es que todos, tenían conocimiento de la existencia de la presunción de inocencia antes de esta incorporación al marco constitucional. La Corte generó una jurisprudencia donde se establecía que la presunción de inocencia se contenía de manera implícita, implícita. Y llega a esta conclusión después de hacer un análisis sistemático de diversos numerales de la propia Constitución que le sugerían en cada uno de ellos contener un aporte de lo que integra en sí o hace el cuerpo de la presunción de inocencia. Y con eso durante mucho tiempo se estableció, ¿verdad? Se hacía referencia de que la presunción de inocencia estaba contenida de manera implícita, ¿verdad? Pero, insisto yo, después de hacer esa interpretación sistemática, al referir el artículo 16, el artículo 17, 18, 19, 20, ¿verdad? 21 y 22 de la propia Constitución para poder establecer o llegar a arribar que sí la teníamos, es decir, que en México sí prevalecía la presunción de inocencia de manera de esta forma de interpretación. Si, como antecedente, nada más como dato cultural, bueno,
¿Qué hace que el Estado mexicano pase de una declaración implícita a una declaración expresa y reconocimiento de la presunción de inocencia? Bien, esto es parte de la reforma 2008, ¿verdad? En el 2008 prevalecía como presidente el presidente Felipe Calderón y previo a él, bueno, el presidente Vicente Fox. Bien, en algún momento el alto comisionado de Naciones Unidas tiene acercamiento al presidente Fox y le dice, presidente, pues el Estado mexicano pues, no tiene la presunción de inocencia, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que Vicente Fox no era abogado, pero sí tenía asesores. Entonces, le hace saber que el Estado mexicano, a diferencia de otros países en otras latitudes, y podría yo señalar a Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile con alguna problemática interna, ¿verdad? Pues reconocían dentro de sus constituciones ya la presunción de inocencia y México pareciera que en ese punto estaba un tanto rezagado, un tanto rezagado. Yo creo que lo hacían por razones de política criminal, no quiero decir por criminal política, pero sí por razones de política criminal, como diciendo para qué lo establecemos de manera expresa, ¿verdad? Como dentro de un marco constitucional, porque esto no va a ayudar y ni va a favorecer, no nos va a favorecer para contener el problema de la delincuencia. Es decir, ¿para qué le digo al delincuente que tiene un derecho fundamental de presunción de inocencia? Digo, insisto, trato de interpretar esa política de por qué no se había hecho en su momento dentro de nuestro marco constitucional, sobre todo por destacar que en otras latitudes el derecho nacional nuestro, ¿verdad?, ha sido parámetro o referente desde nuestra propia Constitución de 1917, nuestra ley de amparo, ¿verdad?, que ya esa ley de amparo pues, fue superada por una nueva ley de amparo con otros principios basados en que el derecho es autopoyético, ¿verdad? Y además es dinámico, es decir, tiene que ser cambiante de acuerdo a las condiciones actuales, sociales, políticas, económicas, culturales. Muy bien. Entonces, ese es el punto referencial de esta figura o institución de la presunción de inocencia. Eh, se refiere, ¿verdad?, que esta medida debe ser respetada durante el proceso penal. Decía yo, tiene un efecto dentro del proceso, podríamos decir, tiene que dársele esa condición a la persona. Entonces decía yo, es un derecho fundamental. Y decía yo que derecho humano ¿cómo les diría? Como derecho humano, pues si alguien me dice es que nacemos libres, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero nacer con una presunción de inocencia, yo creo y opino lo contrario. ¿Por qué razón? ¿Cuándo se actualiza la presunción de inocencia? ¿Cuándo eh, echamos mano de la presunción de inocencia? ¿Cuándo se actualiza? Si alguien del foro quisiera hacer uso de la palabra, active su micrófono y con gusto le escucho. ¿Sí? ¿Alguien? No, no. Bien, vamos a... Sí, veo ahí una mano, permítanme. Sí, adelante, Jarvis. Sí, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes.
Pues aquí para mí la presunción de inocencia es un derecho humano que se activa desde el primer momento en el que damos a la vida por la progresión y las nuevas corrientes de derechos humanos que se tienen. Entonces, inclusive nosotros en las audiencias, cuando nos manejan los jueces precisamente el análisis de esta hipótesis cautelar, eh, pues se advierten que efectivamente no pueden contrastar ese derecho si no existe una réplica a esa, o más bien un reproche a ese derecho que justifica precisamente la limitación de su esfera de derechos. Sí. Por lo tanto es un ejercicio de derecho libre, constante y continuo, salvo una acción que pudiera ser que justifique esa afectación en esa esfera de derechos. Bien, Gracias. agradezco su intervención. Bien, ¿alguien más que quisiera manifestarse? Bien, miren, la pregunta que hacía es para establecer que es un derecho fundamental y no propiamente un derecho humano, les digo lo siguiente. Las personas, todos nacemos y desde que nacemos, ¿qué somos? Libres, ¿verdad? Libres. Ese ejercicio de libertad no está restringido, salvo que la propia ley nos pueda establecer un catálogo de restricciones a la misma hipótesis que la pudieran limitar, ¿sí? Pero decía yo que la presunción de inocencia, ¿en qué momento se actualiza? O sea, la libertad es algo propio de cada ser humano, ¿verdad? Tener un desarrollo personal, que esa libertad sea el motor para su libre desarrollo, ¿verdad? Pero la presunción de inocencia, ¿en qué momento se actualiza? Esa es la pregunta. ¿En qué momento actualizamos? Pensemos que seguimos esa misma corriente de pensamiento, que sea un derecho humano. Entonces yo les pregunto, ¿y ese derecho humano en qué momento se actualiza? ¿Cuándo cobra aplicación esa presunción de inocencia? ¿Alguien quiere dar respuesta? Si no es el caso, bueno, les voy a decir. Cobra aplicación en el momento en que existe sobre mi persona que la referencia, el señalamiento que me involucra con la realización de un ilícito. Yo no necesito antes la presunción de inocencia, no necesito que alguien me reconozca que soy inocente. ¿Inocente de qué? Se va a concretizar y lo voy a utilizar como un derecho contenido en la norma cuando pese sobre de mí una acusación. Porque la presunción de inocencia va a implicar que se me respete ese derecho, se me considere inocente y se me den oportunidades que inciden dentro del debido proceso, porque la presunción de inocencia está inmersa dentro del debido proceso, es parte del debido proceso. Darle un estatus o consideración de inocente a alguien cuando pesa sobre él una acusación, cuando pesa sobre él una imputación, cuando pesa sobre él un señalamiento de un hecho de relevancia penal que tiene una subsunción, una correspondencia con un marco normativo. ¿Me explico? Entonces, ahí, en ese momento se actualiza. Ah, es que ya nació y se considera presunto inocente. ¿Presunto inocente de qué? Es un derecho que se va a actualizar cuando va a precedir a un señalamiento de una acusación en concreto. Yo no voy a traer cargando todo el tiempo una condición de inocente. Por eso es que quería establecer que hoy de manera indiscriminada se le está llamando, ¿verdad?, derecho humano, derecho fundamental. Está bien que entramos dentro de los
dentro de la Reforma Constitucional 2011, en su apartado, en su artículo primero, apartado tercer párrafo, que impone a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿verdad?, sus atribuciones, facultades, pues privilegiar, respetar, proteger, salvaguardar esos derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ya decía yo que en la sesión de ayer, pues que esta incorporación con ese destacar que somos respetuosos, el Estado mexicano es respetuoso de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, y tener que hacer el señalamiento puntual en el primer artículo de la Constitución, pues señores, es desconocer que el 133 constitucional, que nos habla de la supremacía constitucional, pues obliga a la atención normativa cuando el Estado mexicano ha incorporado un tratado internacional, lo ha hecho norma propia, pues es obligado a atender el artículo 133 constitucional, porque ese 133 constitucional de supremacía no nos refiere o nos deja fuera de hacer una comparación, una especificación a qué tipo de tratados. Habla de tratados internacionales. No señala en particular si se atiende a derechos humanos, si es en transferencia tecnológica, en comercio, no sé, diversidad de tratados. Pero ya veníamos, antes de esta reforma, ya veníamos siendo sancionados por la Corte Interamericana como Estado-nación, ¿verdad?, de que pues habíamos suscrito tratados internacionales, pero no los cumplíamos. Pareciera que seguíamos la misma tónica de otros países, de adoptar, comprometerse, obligarse, a través del pacta sunt servanda, ¿verdad?, de que harían lo propio para incorporar los principios que rigen un tratado a su régimen jurídico interno. Si ustedes checan los contenidos de las convenciones que citamos el día de ayer, van a encontrar con toda precisión que no hay temporalidad. No marca, no da pauta para decir lo tienes que hacer en 5, 10, 15, 20 años, no. Sino que establece de manera amable, por decirlo de alguna manera, que todos los estados lo harán de manera progresiva, es decir, de acuerdo a sus tiempos. Pero el compromiso es que los principios, las reglas que pueden generar esos tratados deben de irse incorporando progresivamente al régimen jurídico interno, al régimen jurídico doméstico, nacional, ¿verdad?, para decir que pues estamos dando cumplimiento a ese tratado. Ejemplo de ello, todos conocen la Convención Belén do Pará, ¿verdad?, que es la convención para prevenir y erradicar, ¿verdad?, la violencia, de cualquier manera, la violencia en contra de la mujer. Sí, fue adoptado por el Estado mexicano. Y a veces el Estado mexicano adopta tratados internacionales sin tomar en cuenta los factores que inciden en la cultura del país. Creer que se puede cambiar la conciencia de una persona, su cultura de una persona, de un conglomerado, de una población, de un país, por la adopción de un tratado, pues yo creo que es estar apostando de manera errónea a que eso pueda suceder, a que eso pueda suceder. ¿Por qué razón? Miren, podría parecer risa o sarcasmo cuando recuerdo una persona se involucra, un tercero se involucra en una discusión de pareja. Le dice al hombre que no le falta el respeto a la mujer, y la mujer le recrimina a ese gestor oficioso, ¿verdad?, a ese metiche, a ese involucrado, que nadie se lo pidió, le dice que a él qué le importa, que su marido, su pareja puede hacer lo que le venga en gana. Imagínense, es un problema cultural esto que estoy comentando. Entonces, ¿cuándo
se actualiza por el Estado mexicano la aplicación de ese tratado, bueno, se aplica en el momento en que vienen ya problemas muy concretos, ¿verdad? Caso de una sentencia que se conoce coloquialmente como sentencia de campo algodonero, una problemática de 3 mujeres, 2 adolescentes y una adulta en el estado de Chihuahua. Y es ahí donde se sanciona no a Chihuahua, se sanciona al Estado mexicano, porque no hay un marco jurídico que le dé esa protección establecida en la Convención Internacional a favor de las mujeres mexicanas. Y entonces se sanciona al Estado mexicano. Alguien por ahí fue a hacer una defensa del Estado mexicano y le dice a la Corte Interamericana, no, el Estado mexicano sí está vigilante, ¿verdad? Está punzando por la eficacia de esta convención, Belén do Pará. Le dicen, sí, ¿cómo? Explíquenos. Y entonces quien va en la defensa dice, no, tan es así que en el Estado mexicano existe el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, el Instituto de la Mujer Veracruzana, el Instituto de la Mujer de Morelos, ¿verdad? Bien. Y lo escuchan, ¿verdad? Con beneplácito los miembros de la corte y le dicen, oiga, pero nada más acláreme algo. ¿Ese instituto tiene las facultades de investigación, sanción? Y la respuesta es lógica. Le dicen, no. Le dice, pues entonces no te lo damos por bueno, ¿verdad? Ese esfuerzo que tú dices, bueno, es un buen comienzo, un buen principio. Pero ese instituto no tiene lo que nosotros en esencia pugnamos, que es la protección, la vigilancia, la sanción, la investigación de la violencia contra la mujer. Entonces, vean ustedes que eh, a veces el Estado mexicano es muy laxo y a veces, pues por razones de política criminal, bueno, pues se guardan los instrumentos legales y ahí se ponen en el librero, ¿no? En el estante. Bueno. Entonces, esta presunción de inocencia, espero que les haya quedado claro que es un derecho fundamental. Derecho fundamental desde el momento en que se incorpora a la base constitucional y constituye una norma de protección para los casos en que el sujeto se vea involucrado en un drama penal, en un proceso penal, drama penal, como decía el maestro Guillermo Colín Sánchez, ¿verdad? En su obra. Pero aquí me refiero que se actualiza cuando hay una acusación en mi contra, no desde que yo nazco, desde mi nacimiento, ¿no? No, 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 no. A diferencia de la libertad sí somos libres desde nuestro nacimiento. Obviamente con las restricciones de libertad de goce, libertad de ejercicio, pues que se incide en la materia civil. Y para efectos penales, bueno, sí somos libres, pero esa libertad está condicionada a satisfacer o cubrir ciertas exigencias para que sea plena. Bueno, entonces aquí en la pantalla, bueno, por eso pongo que presunción de inocencia, está la lámina, es un estatus durante la secuela procesal de todo imputado, ¿sí? Coincido, si alguien me dice, pues ¿de qué me sirve, doctor, que tenga la consideración de inocente si se ve restringida mi libertad? Porque alguien que es inocente debe estar libre, es un razonamiento lógico y diría yo, sí es apropiado. Pero también hay que tomar en consideración que para que yo goce de esa libertad absoluta, yo no estoy autorizado para transgredir el Estado de Derecho. ¿Qué dicen los códigos penales? Que es una norma que tiende a garantizar el orden público y la paz social. Entonces, aquellos que transgreden el orden público y la paz social, pues debe tener una consecuencia. Una consecuencia. Entonces, ¿subsiste la medida cautelar con presunción de inocencia y libertad? Claro que subsiste. Pero no es cuestión de ponderación de derechos, porque entonces tendríamos que traer a colación la postura de la víctima, la tendríamos que traer a colación o al discurso
porque esa víctima ha ganado espacio. Vean ustedes la reforma constitucional 20, apartado C, donde tiene las mismas prerrogativas el representante de la víctima, que es el asesor jurídico, un personaje, pues no novedoso. Yo no conozco una víctima que nunca se haya hecho asesorar, ¿verdad? No, ya existía, nada más que hoy sale a cuadro el asesor jurídico y decimos que tiene debe ser tiene un tratamiento por equidad, por igualdad, en las mismas condiciones que lo que ejerce la defensa. Entonces, a veces damos la bienvenida a los asesores jurídicos porque, pues, cuando, eh, por razones que ustedes quisieran considerar, puede subsanar, puede coadyuvar, puede contribuir con el agente del Ministerio Público. Esa es la función. Puede aportar pruebas, sí, puede impugnar, sí, puede alegar, sí, puede argumentar, sí. Pero aquello que no esté reservado, o sea, de cumplimiento forzoso para el Ministerio Público. Hay cuestiones que son impuestas por la norma a cargo del Ministerio Público. Bien, entonces la medida cautelar como la presunción de inocencia tienen ese aspecto que incide en la secuela procesal. Ese estatus de consideración de inocente, bueno, se da en la secuela. Pero la restricción de la libertad de la persona, cuando sea procedente la medida cautelar de prisión preventiva, pues es indudable que tiene un efecto durante el proceso. Porque de prisión preventiva justificada, ¿verdad?, que es provisional, cuando ya hay una sentencia de condena, esa prisión pasa a ser de preventiva a una prisión definitiva. ¿Sí? Bien. Sí, el objeto finalidad de la prisión preventiva. Este es un tema bastante interesante en razón de que si nosotros no identificamos y confundimos cuál es el objeto de la finalidad de la prisión preventiva, lo vamos a confundir y seguramente no sé si estén de acuerdo y si no fuera así y fuera contrario a mi manera de pensar, yo soy respetuoso y aprendo de todos ustedes. Cuando nosotros decimos que por la naturaleza del delito, por la gravedad del delito, y nos centramos en ello, para solicitar una prisión preventiva, creo que estamos errando. Estamos, por más atroz que pudiera haber sido la comisión del hecho, estamos errando. ¿Por qué razón? Porque esa no es la finalidad de la prisión preventiva. Ese no es su análisis para efecto de su procedencia. Esa no es su finalidad. Nosotros nos confundimos y entonces decimos, no, es que como nosotros traemos el bagaje cultural asociado al deseo de venganza privada y darle satisfacción a la víctima, darle satisfacción al ofendido, que quería ver en prisión al responsable de esa afectación de su derecho. Y entonces ese bagaje cultural, si nosotros lo seguimos arrastrando pensando no, vea las condiciones, no, qué trato, qué insulto, qué agresión, pues entonces nosotros estamos en la forma de pensamiento y que yo decía, destacando la implementación del sistema, pues que nos impone el sistema, que nos va a imponer el sistema. El sistema nos impone un cambio de paradigma, un cambio de cultura. Y si nosotros seguimos arrastrando los viejos, no quiero decir que sean vicios, sino que nosotros aprendemos en función del desarrollo profesional y nos ajustamos a lo que marca la ley, lo que establece el marco jurídico, porque lo que rige nuestra actuación como órganos de autoridad, como entes, pues nosotros hacemos lo que la ley me permite, lo que la ley me faculta. Y si en aquel momento
que todo era delito grave y era menester casi consecuencia inmediata y lógica, pues una previsión preventiva. Hoy, insisto, el cambio de paradigma cambia y entonces cuando nosotros traemos para justificar una prisión preventiva y queremos destacar en el discurso, en el argumento, en la cuestión argumentativa, su señoría, le describimos las condiciones del evento, ve, estamos en presencia de un criminal, ¿verdad? Y destacamos el perfil del sujeto, pues creo que estamos equivocados. Porque esa no es el objeto, la finalidad de la prisión preventiva. Eso será materia, seguramente, del fondo del asunto, como decimos los abogados, es decir, al aspecto de la fijación del hecho criminal y la forma de intervención y a lo mejor hasta las condiciones propias del sujeto antes, durante y con posterioridad al evento, que pudieran agravar su situación. Pero insisto, no sería cuestión de enfoque o de precisión para efectos de la prisión preventiva. Eso es importante. Luego entonces nos tendríamos que ocupar de establecer cuál es la finalidad o el objeto de la medida cautelar, prisión preventiva. ¿Cuál sería la finalidad o el objeto de la medida cautelar? Yo le pregunto al foro, digo, para lograr su intervención y no ser solamente un expositor así plano, quiero escucharlos. Y yo quiero escuchar qué referente pueden señalar, ya con lo que hemos comentado y lo que he señalado, que pudiera constituir la finalidad o el objeto de la medida cautelar. Por favor, en condiciones de abrir los micrófonos de los asistentes y puedan hacerme el favor de participar y escucharlos. Adelante. Mario, adelante, Mario. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho, Mario. Adelante. Sí, Gracias por su finalmente, intervención. sí, doctor, buena tarde. Finalmente, como lo comentábamos el día de ayer, pues el fin primordial de la prisión preventiva es asegurar los fines del proceso. De ahí que, como lo recalcamos precisamente ayer también, los jueces nos dicen, bueno, acredítame que ninguna de las 14 anteriores a la última razón, que es la prisión preventiva, no puede proceder para que yo te lo obsequie, y tu estándar de prueba, bueno, pues es alto. Entonces, pues es asegurar esos fines del proceso, ¿verdad? De ahí de que si no se logra acreditar que su domicilio es el correcto y que tiene otro domicilio, bueno, pues ya es procedente, ¿no? Y de ahí de las 48 horas que usted decía, que se tiene la representación social para poder recabar todo ese estándar probatorio que hay que informarle al juez para que él pues resuelva en ese sentido. Uh-huh. Pero también tenemos el otro aspecto de que la defensa puede argumentar, como muchas veces ha hecho, que le es más perjudicial sustraerse a la acción de la justicia por algunas cuestiones personales de salud o de otras, que comparecer a juicio. Entonces, pues tenemos esa vertiente. Y finalmente, concluyendo, pues son los fines del proceso, maestro. Bien. Usted ha mencionado, agradezco la intervención. ¿Alguien Sí, más? gracias. Agradezco la intervención, y ahorita comentamos al respecto su moción. ¿Alguien más de los asistentes? Tómense la libertad de intervenir, por favor. No importa que esto quede en audio y video.
pero sí, la intervención es importante. ¿Lo hacemos de manera voluntaria o busco a alguien a quien preguntarle? A ver, estoy viendo aquí una mano levantada. Muy bien. Sí, adelante. ¿Quién tiene la mano levantada? Sí, buenas tardes. Sí. Eh, eh, complementando la intervención del compañero, se encuentran en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y normalmente nosotros pedimos la prisión preventiva buscando que el imputado esté disponible en el procedimiento. Por otra parte, que no vaya a interferir en la investigación del hecho. Y una más sería la protección de la víctima. En relación al 170, también con la protección a la sociedad. Esa es la finalidad de la prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa. Sin embargo, el problema, creo que no solamente debemos ver la finalidad de esa prisión, sino la problemática que se planteó ayer. ¿Cómo acreditamos que esas finalidades están en riesgo? Y normalmente nos fijamos en lo que establece el artículo 168, la posible fuga o evasión de la acción de la justicia por parte del imputado. Y cuando hay que justificar esa prisión preventiva, lo que nos cuesta trabajo es tener datos objetivos que permitan al juez tomar la decisión por darnos esa prisión. Esa sería mi intervención. Sí, gracias por la intervención, acertada en sus comentarios y los cuales vamos a desarrollar y me ocuparé de cada uno de ellos, ¿sí? Coincido con su intervención y damos el uso de la palabra a Isabel Casarrubias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, por Es que favor. no podía yo intervenir. Pues básicamente, bueno, yo había levantado la mano inicialmente y pues sería repetitivo. Coincido con la exposición de mis compañeros y creo que básicamente es eso. El objetivo de la prisión preventiva sería evitar que el presunto responsable se sustraiga de la justicia y entonces impida con ello pues los objetivos del proceso. Sí. Esa sería mi intervención. Sí, una disculpa, dado el número de asistentes, tenerlos a todos a la vista y Es poder difícil. observar la solicitud de intervención, Ajá. cuesta un poco de trabajo, o dificulta aquí la visibilidad, pero agradezco su intervención. Sí, básicamente pues es para que vea que sí queremos intervenir. No, 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 Nada no, más nada más la tecnología nos está traicionando. no, bueno, resulta un poco restringida aquí poder tener a todos a cuadro. Claro, claro. Y son más de 140 personas. Pues aquí según el chat son 216 participantes. Excelente, muchas gracias por el Imagínense, sí. dato. Entonces, Sí, pero no, agradezco la intervención, y sí, gracias, doctor. acertada, ¿sí? Y voy tomando de cada uno de ustedes, su intervención, y haré referente más adelante a cada uno de ustedes.
Le preguntaría yo a su compañero, al asistente, Javier Rodrigo Núñez, Javier Rodrigo Núñez, si está escuchando y quisiera cuál es su punto de vista respecto a esta finalidad. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Pues la medida cautelar de prisión preventiva, yo creo que en los últimos tiempos se ha transformado un poco de cómo inicialmente se había aprobado en la reforma del 2008. Eh, hace, hace un año tuvimos una reforma importante en el artículo 19, en el cual nos agregan más delitos por los cuales se puede incluir una prisión preventiva oficiosa. Entonces, siento que se ha desviado la esencia de lo que es la prisión preventiva por una política criminal de no tener a los delincuentes en las calles. Entonces, yo creo que hacia allá va la tendencia a que el artículo 19 se haga prácticamente un código penal, ¿no? Entonces, esa sería mi intervención, doctor, y agradezco eh, la participación de todos. Bien, bienvenida, bienvenido a su comentario. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Marisela Miranda. Adelante, maestra. ¿Sí? ¿Me escucha, maestra? Es que veo la mano levantada ahí para efecto de dar la intervención. Muy bien. Creo que... Bien. De acuerdo a las intervenciones de sus compañeros, y la pregunta concreta era establecer el objeto, la finalidad de la prisión preventiva, en suma, destacan la primordial, ¿verdad? Que es garantizar el desarrollo del proceso, ¿verdad? Que incide en garantizar pues, la investigación de ese hecho criminal, pero teniendo en resguardo y sobre todo evitar una posible fuga, ¿sí? Una posible fuga de la persona. Sí me gustaría que precisáramos, ¿verdad? Diferenciáramos que esa finalidad u objeto de la medida cautelar como prisión preventiva, pues nos exige un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias del caso. Es decir, no todos los casos serán iguales, vamos. Cada caso tiene que ser establecido con su particularidad y en función de lo que incide del propósito u objeto que nosotros pretendamos establecer o justificar para su procedencia. ¿Sí? La primera de ellas decíamos que era evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. En suma, la intervención de ustedes me lleva a establecer esta hipótesis, ¿verdad? Que es evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. ¿Y quién va a dudar que como fin del proceso, como finalidad del proceso mismo, pues no sea más que asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, no eludirá la acción de la justicia? Creo que las intervenciones hechas hasta el momento y dada la participación de ustedes, nos llevan a destacar esos dos
puntos y que son, ya lo señalaba ayer, que la Corte Interamericana en sus resoluciones en cuanto a análisis de prisión preventiva atiende a la acreditación de estos fines. Es decir, ¿qué fin tiene la prisión preventiva solicitada? Puede ser uno de ellos o ambos. Asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, no eludirá la acción de la justicia. ¿Sí? Quiero decirles que no sé si tuvieron ustedes alcance o acceso a la resolución que decretó la prisión preventiva justificada a Rosario Robles. Rosario Robles, el juez de control, estableció que estaba acreditada por parte del Ministerio Público, estaba acreditado por parte del Ministerio Público que la persona, por tener 2 domicilios, por haber falseado un dato respecto a un domicilio, pues se le constreñía a prisión preventiva, porque no acreditaba, ante la existencia de una pluralidad de domicilios, un requisito de arraigo. No obstante de que su defensa, ¿verdad?, que fue del dominio público, pues acreditaba que tenía un domicilio en Alcaldía Coyoacán, que tenía 20 y tantos años, que pagaba contribuciones, inclusive su hija había nacido, creo, ahí. Entonces, trataron de acreditar ese arraigo. Sin embargo, el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada, porque al no tener esa certeza, pues era más posible considerar una evasión de la acción de la justicia, es decir, en fuga. Vean ustedes que estos aspectos de las condiciones de fuga, o que pudieran favorecer la fuga de la acción y la acción de la justicia, o inclusive en el caso de, no sé si tuvieron acceso a la resolución de la maestra Elba Ester, pues se decía que las condiciones de libertad que pudieran favorecerle se encargaría de destruir elementos de prueba, conminar o constreñir la voluntad o el criterio de testigos, y todo este análisis, vean ustedes, pues que tiende no nada más al desarrollo eficiente de las investigaciones, sino del proceso mismo, y que trae como consecuencia pues la declaración de procedencia de la prisión preventiva. Pero no basta con que nosotros hagamos una argumentación o enunciado sin material probatorio. Si nosotros no lo podemos probar, si nosotros no podemos, no contamos con datos y medios de prueba y que con la oportunidad del desahogo de los mismos, no esperemos que el juez se pronuncie por más asunto mediático que pudiera constituir y exigencia a veces, valga señalarlo, ¿verdad?, de nuestros superiores, de decir, consiga la prisión preventiva. Es evidente que cometió el delito. Vean las condiciones en que lo cometió. Tenemos encima a las cadenas de televisión, a los periódicos, y usted tiene que conseguir esa prisión preventiva. Finalmente usted hace la solicitud como agente del Ministerio Público, pero esa solicitud tiene que ir, tiene que ser una solicitud no nada más basado
en referencias argumentativas, sino que requiere de un apartado de prueba. Que no es lo mismo esas pruebas para acreditar el hecho delictivo, que no es lo mismo para acreditar la forma de intervención del sujeto, sino que las condiciones que pudieran sugerir la procedencia de la prisión preventiva no son los mismos datos que pudieran ser considerados como suficientes para acreditar los extremos de procedencia del desarrollo eficiente de las investigaciones. Nada tiene que ver el desarrollo eficiente de las investigaciones, la condición de riesgo para la víctima, la condición de riesgo para el desarrollo de la investigación en cuanto a no destrucción de elementos probatorios, no intimidación de los testigos. Imagínense, no podemos utilizar el material probatorio en su estándar de dato de prueba como mínimo en el desarrollo de la investigación y que nos permita llevar el caso a un estadio de audiencia inicial, a un estadio de formulación de imputación y a un estadio de vinculación a proceso, que a veces se confunde. Pero hay tanto material probatorio, sí, pero el material probatorio que nosotros nos encargamos de recopilar en esas 48 horas, o derivado de una investigación sin detenido, ¿verdad? Pues no está incidiendo en cuanto a establecer o acreditar o que me favoreciera para acreditar sustancialmente la petición formal de la prisión preventiva. Puedo haberme ocupado de acreditar bien el hecho, la forma de intervención, pero a lo mejor no acredito con esos mismos elementos que pues se puede dar a la fuga. ¿Me explico? Entonces, yo creo que derivado de este comentario, no sé si inciden o coinciden ustedes que están en el día a día, en la trinchera, que a veces queremos acreditar elementos de procedencia de una prisión preventiva con los mismos elementos utilizados para acreditar el hecho delictivo y la forma de intervención. Y ahí nos quedamos, en algunos casos. Quisiera escuchar el comentario de ustedes respecto de esto último. Isabel Frías. Sí, Isabel Frías, ¿se encuentra? Isabel Frías no está. ¿Ya estará la maestra Marisela Miranda? No. Verónica López Nava. Verónica López Nava, ¿se encuentra? Sí, doctor, aquí estoy. Adelante, por favor. Mire, yo considero que... ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, perfecto. Fuerte y claro. Sí, gracias. Que efectivamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe de guardar una justificación, valga la palabra, toda vez que, pues efectivamente, como han comentado mis compañeros, son las cuestiones de poder asegurar que se pueda impartir justicia. Lo que usted nos estaba comentando en este momento respecto a las sentencias emitidas, a las resoluciones emitidas para las últimas dos personas o casos mediatos como Elbester Gordillo y Rosario Robles, pues dependió, son casos muy específicos porque dependió mucho en una cuestión más jurídica, considero, más en una cuestión política. Entonces, sí están los estándares de
de poder establecer cuáles son los requisitos que debemos considerar para poder aplicar dicha medida. Sin embargo, fallas técnicas, criterios de jueces, considero que son puntos muy determinantes para poderlo hacer. Sí, pero me enfocaba más al aspecto último que señalaba, que a veces pretendemos con el material probatorio que hemos recabado a título de estándar probatorio, dato de prueba, para acreditar el hecho considerado como delito y la forma de intervención, pretendemos que ese mismo material nos sea de utilidad para hacer procedente una prisión preventiva per se, por sí misma. Así es, de repente, pues tenemos justamente todo el estándar o material probatorio. Sin embargo, además de tener esos datos, esos elementos, pues también tenemos que tener el argumento jurídico para poderlo acompañar. No basta uno, tienen que ser ambos. Bien, agradezco su intervención. Gracias. ¿Alguien más del foro? Bien. Le pediría al foro que prenda su cámara. Ya me explicaron por parte del instituto que no incide, no me afecta. Y sí quisiera verlos presencial, a manera digital presencial, porque veo cámaras no operando. Si fueran tan amables. Muy bien. Sí, así ya no me siento solo. Sí. La compañera Fabiola, que dice iPhone de Fabiola. Sí, adelante. Sí, la compañera Fabiola, ¿la escucha? Sí, bueno, creo que tendrá algún problema de audio como su servidor. Patricia Armenta. Sí, el mismo cuestionamiento, Patricia Armenta, el mismo cuestionamiento que hacía respecto a que a veces pretendemos con el mismo material probatorio a nivel de dato de prueba respecto que hemos hecho acopio para acreditar el hecho considerado como delito y la forma de intervención. A veces con ese mismo material pretendemos la procedencia de nuestra solicitud de prisión preventiva. ¿Qué me dice usted al respecto? Sí, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, le escucho fuerte y claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo considero que a veces la integración de una carpeta de investigación, efectivamente cuando llegamos al momento de una audiencia inicial no cuenta con ese soporte probatorio
que podemos en todo caso nosotros y debemos utilizar para la solicitud de una prisión preventiva en particular justificada. Por lo general, cuando estamos preparando una audiencia, nos damos cuenta de ciertas omisiones dentro de la integración de la carpeta y yo creo que es muy importante que ese tipo de omisiones de las gentes que tenemos ya oportunidad de participar en las audiencias, las hagamos partícipes también del personal que se encarga de la integración propiamente. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, que efectivamente buscamos algún soporte más en relación a antecedentes del sistema, bueno, de los imputados en relación a otras cuestiones y no obran en la carpeta porque nos enfocamos efectivamente al personal del turno a acreditar la existencia del hecho delictivo, pero no estas circunstancias extras que nos pueden ser de utilidad dentro de una audiencia para justificar nuestra solicitud de la prisión preventiva justificada. Yo creo que ahí tenemos mucho que perfeccionar todos al momento de la integración de la carpeta. O sea, que usted confirma lo que estoy sosteniendo, que a veces queremos hacer una solicitud de prisión preventiva y el único material que llevamos es el material, por decirlo de alguna manera, sustantivo, tendente a acreditar la comisión del hecho, la forma de intervención o la existencia misma del hecho considerado como delito, y hemos desatendido generar material probatorio para hacer justificación y procedencia y análisis por parte del juzgador al momento de pronunciarse sobre nuestra petición de prisión preventiva. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Efectivamente, coincido con usted. Bueno, agradezco su intervención. Le daré el uso de la palabra a el maestro Roldán, que tenía la mano, una manita por ahí. Sí, ¿me escuchamos, profesor? Sí, le escucho. Efectivamente, para poder pedir la prisión, no solo es la de esta. En el caso de justificada, por ejemplo, se tiene que argumentar el hecho en concreto cual solicitarla. Por ejemplo, un peligro de sustracción, tienes que llevar datos de prueba que se refieran a ese peligro de sustracción, que acrediten que efectivamente la persona no va a estar para que se le decrete esa medida cautelar. Por tanto, debe de recabar, de buscar datos de prueba. El Ministerio Público se enfoca más a como delito y ubicar la normatividad que en su caso va a utilizar y que va a adecuarse al caso en concreto. Y se olvida un poco de aspectos activos, como en este caso sería el de datos de prueba que acrediten ese peligro de sustracción, esa amenaza que puede correr la víctima, el testigo, y que por lo tanto es necesario acreditar para que se logre obtener la prisión preventiva, en su caso justificada. Doctor. Sí, vean ustedes que solicitar una prisión preventiva justificada nos exige propiamente contar con datos de prueba, ¿verdad?, que pudieran generar convicción en el juzgador y hacer procedente nuestra solicitud. Pero si nosotros llegamos con el puro hecho delictivo, la forma de intervención, y por más cruel o que pudiera haberse cometido el delito o el aspecto mediático que lo circunda, ¿verdad? Con eso decimos, bueno, vamos a generar en el ánimo del juez que nos lo conceda porque tiene encima a los medios de comunicación, es un tema candente, es un tema de interés público, ¿verdad? A la ciudadanía le interesa saber las consecuciones de ese proceso, pero esos no son los elementos que tenemos que llevar a la solicitud.
Son circunstancias que pueden presentarse o no, ¿sí? Pero no le apostemos a ello ni a la presión mediática, porque yo insisto, no sé si les angustia a ustedes que hay, no quiero decir la consigna, sino simplemente la sugerencia del superior y dice, consíguete la medida cautelar de prisión preventiva, ¿verdad? Por esas condiciones externas que a veces apremian a la autoridad. Y ya me imagino cuando ustedes terminan la audiencia, no les conceden la medida cautelar, regresan a sus áreas de adscripción y pues hay que tener un área para auxiliarles en la cuestión de tolerancia a la frustración, ¿verdad? ¿Me escucha, maestro? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Digo, a lo mejor no Totalmente, pasa en México, ¿verdad? Pasa en otras latitudes. sí. Pues Pero aquí lo por allí corren interesante, historias. bueno, aquí lo interesante es que, y lo importante es que veo el foro, el interés de involucrarse, tener un acercamiento, una proximidad con esta institución que es la medida cautelar. Yo veo que está dividido el foro, alguien se ha manifestado que no debe de existir, privilegiando la presunción de inocencia, pero mientras esto no acontezca, ahí la tenemos. Y es una herramienta, ¿verdad? Bueno, que no es de aplicación caprichosa, sino que requiere de requisitos de procedencia y sobre todo de algo que si ustedes coinciden y estoy destacando, es que nos falta capacidad de prueba. A lo mejor no de argumentación, porque veo que todos saben cuál es la finalidad de la prisión preventiva. Garantizar el desarrollo eficiente de las investigaciones, sí. Que no haya, sustentar un riesgo de fuga, sí. Y alguien podría complementar y decir para proteger a la víctima, al ofendido, a los testigos o a la sociedad misma, ¿no? Pero insisto que tendríamos que entonces abordar aspectos de capacidad de prueba y cómo demostrar las tantas hipótesis que se pueden surgir y crear ánimo de que en el juzgador, porque finalmente quien va a ser quien lleva la voz cantante y definitiva, pues es el juez. Pero el juez no resuelve a capricho. Para el juez también hay normas, hay un protocolo para el pronunciamiento de una restricción de libertad personal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, déjenme ver por aquí otra mano levantada. Agradezco la intervención, maestro. ¿Me escucha? Leticia GB. No les escucho, ya se activa su micrófono. ¿Ya me escucha? Ya le escucho, sí. Ok, Sí, bueno. le doy la palabra porque en la exposición y cambio de ideas con el maestro, vi que usted asentía con la cabeza, me gustaría escucharla. Sí, bueno, yo pienso que en cuanto a los datos de prueba que se ofrecen para estos dos tópicos, que es tanto la formulación de la imputación o la vinculación y la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es totalmente diferente y por tanto los datos que se llevan a audiencia deben de ser recopilados muy minuciosamente. ¿Cómo? Necesitamos, yo creo, porque pues no somos, pues podríamos decir, bueno, valga la expresión, adivinos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de fuga del imputado? En este caso yo siento que deberíamos o podríamos tener el apoyo cuando se pueda de la víctima, porque es quien mejor conoce al imputado, ¿no? Me viene a la mente a lo mejor en un caso de una sustracción de menor, ¿no? Si la víctima tiene una constante comunicación con nosotros, a lo mejor nos pudiera decir, ¿no?
cuáles son esos riesgos de fuga que ella conoce. Y a lo mejor nosotros, como investigadores o, bueno, en su momento judicializadores, pudiéramos hacer un mejor papel en las audiencias, ¿no? Porque muchas veces no es que uno no quiera o se encuentre incapacitado, como usted dice, hay muchos compañeros que tienen una capacidad argumentativa extraordinaria, pero la verdad es que a veces sí, pues van en blanco, ¿no? En ese sentido, y se quedan hasta la vinculación, pero ya al momento de la solicitud de la medida cautelar, pues sí, el juez definitivamente, y bueno, en su papel de garante, pues niega la medida, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso al momento en que la niega, ¿no? No sé si, como dice usted, hubiera a lo mejor algún área que falta personal también, pero que hubiera un área que pudiera ver esos detalles, ¿no? Y a lo mejor en conjunto, pues puede perfeccionarla, porque sí, evidentemente, los datos de prueba son distintos, ¿eh? Totalmente. Bueno, eso es lo que yo asentía con mi cabeza cuando usted decía también eso, ¿no? Que hay como que darle ahí mucha atención, porque sí, en muchas ocasiones no nos conceden la justificada. Esa sería Sí. mi intervención. No, la destaco y la felicito. Sí, vi, no con desesperación asintiendo con la cabeza, pero No podía activar el micrófono. no se preocupe, pero ya finalmente lo logró y escuchamos su intervención y me parece acertada, coincide con mi visión, ¿verdad? Pero, y ayer alguien decía, nuestro compañero Moreno, ¿verdad? Decía, que pues no hay tiempo, ¿verdad? Nos enfocamos o a acreditar los extremos de exigencia de ordinario, ¿verdad? Y descuidamos en paralelo, pues ir generando, si es que vamos a hacer solicitud de medida cautelar al no tratarse de un delito que genera prisión preventiva oficiosa, pues entonces tendremos que también irle dando su peso y su tiempo para conseguir esos datos, si es que se presentan, ¿verdad? Porque también andar especulando de que se va a dar a la fuga o pretende poner pies en polvorosa, ¿verdad? O cruzar la frontera sur, bueno, pues ya lo podríamos resolver de otra manera. Hoy hay mecanismos, ¿no? Para extraditar a alguien, para generar una ficha roja, para generar una búsqueda internacional, ¿sí? Que ese es otro tema que iría en contra de la prisión preventiva, es decir, te pongo en recaudo porque soy incapacitado de generar los medios para tu pronta captura. Entonces, prefiero anticiparme y tenerte aquí en prisión preventiva, ¿verdad? Porque soy incapaz de generar esos recursos que me pudieran sugerir una exigencia a mi estado detrás del fugado, ¿me explico? O sea, ese es otro tema, por eso digo que la prisión preventiva es un tema de debate, pero sobre todo con spot publicitario, depende desde el ángulo que se quiera ver, ¿no? Como persona afectada o como persona que persigue un delito o como quien defiende, ¿no? ¿Sí? Por eso es un tema siempre a discusión. Aquí este tiempo que le hemos invertido a este punto, creo que queda satisfecho. Lo que a mí me interesa es destacar que nosotros tenemos que generar un protocolo de actuación no nada más para la integración de la averiguación de la investigación, para la integración de nuestros registros en la carpeta de investigación. Tenemos que también generar aspectos tendentes para establecer si vamos a poder solicitar una medida cautelar o mejor ni me exhibo, porque puede ser, como usted dice, con la pura argumentación, y no quiero decir que usted los elogia, ¿no? Dice, tienen una gran capacidad de argumentación. En Grecia existían los sofistas, ¿verdad? Los sofistas. Si recuerdan sus clases de filosofía, pues los sofistas, ¿verdad? Eran los magos, los que tenían el arte de una falacia hacerla una realidad, ¿no?
Digo, hay gente extraordinaria, ¿sí? Que puede generar un gran discurso. Pero el discurso queda pobre en la medida en que yo no tengo la capacidad. Ya le escuché, me resulta interesante, ¿verdad? Tiene muy buena estructura, está bien consolidado, pero ¿y ahora qué? ¿Y cómo me lo acredita? No, pues con los mismos datos, ¿verdad? Que sirvieron para establecer, No, no va a pasar. El juez le va a decir, no, no está acreditado. Y a lo mejor, si no nos tiene mucha consideración, nos va a decir que son simples conjeturas, ¿verdad? Como usted dice, pues a veces yo pudiera considerar pues, que esto va a provocar que se dé a la fuga, pero entre mi consideración y acreditar el hecho real de fuga, pues dista. Su señoría es que por la pena que pudiera ser sujeto la persona, y además no alcanzaría beneficios, es lógico que se va a dar a la fuga. Sí, es una especulación propia, no un hecho real acreditado. Entonces, el juez no se va a basar en especulaciones, en contingencias que están que si se pueden dar o no se pueden dar, como para atreverse a afectar la libertad personal. Y máxime que hoy, dentro de ese cambio de cultura, está que si se equivoca, pues puede ser objeto hasta de por un error judicial, se puede equivocar su señoría y puede ser objeto de un reclamo de reparación de daño, basado en la legislación supranacional, contenido en las convenciones de carácter internacional como las que he señalado, que dan lugar a exigir una reparación de daño por esa falta de tino, ¿verdad? Apropiado de su señoría. Bien, quisiera yo darle el uso de la palabra, agradezco su intervención, y excelente. Por ahí hay una mano, ok, ya veo el nombre. Alex Ramiro Cuay, perdón si no lo pronuncio bien, pero permítame. Adelante, ¿tiene usted audio? Listo, gracias. Una disculpa, Alex, lo veo a usted interesado en participar, levantando la mano, y adelante, por favor. Pues bien, gracias. Pues bien, como usted también lo mencionaba hace un momento, y hablando que fuera el caso de que esto sucediera en otro país, en otra parte, y sin el afán de querer descubrir el hilo negro. Bueno, también tendría que ver con responder a estas direcciones de política y estadística criminal, de llevar a judicialización a todas las carpetas, que se pierde de vista esta parte pues sí, del tema que nos lleva, que estamos viendo, buscando la finalidad que fuera la prisión, ofrecer la prisión preventiva, pero que ya es como una consigna. Bien, le doy respuesta y agradezco su intervención y sobre todo la claridad con que lo expone. Y yo voy a ampliar un poco al respecto, ¿verdad? Quien ha intervenido, si silencia por favor su micrófono para no escuchar la ambulancia o la patrulla, bien. Mire, yo quiero decirle lo siguiente. Usted menciona algo interesante, que nosotros, y digo nosotros porque yo en algún momento fui agente del Ministerio Público, tanto en el orden local como federal, y la evaluación del agente del Ministerio Público va en función de estadísticas. ¿Cuántas consignadas, cuántas resueltas, cuántos detenidos, cuánto aseguramiento? O sea, era y sigue siendo una forma de ver la evaluación, de evaluar la actividad propia del servidor público. ¿Sí? ¿Y cuántas solicitudes procedentes de prisión preventiva? Pues no era el espíritu, la esencia del sistema penal acusatorio despresurizar las cárceles. No por eso cambiamos de paradigma de una prisión preventiva como regla a que sea ahora la excepción, y que como excepción ahora nos exijan
aparte de ser una medida excepcional y que dicen los tratadistas que es la última, que sea la última ratio, la última razón por los efectos lesivos que genera la restricción de la libertad de las personas, pues que eso no lo estudiamos, no lo aprendimos, no fue de nuestro conocimiento mediático, no fue de nuestra preparación, saber que el cambio del sistema implicaba todos estos, no quiero llamarles riesgos, porque entonces estaría yo acreditando la procedencia de la prisión preventiva basado en que no podemos contener la delincuencia. Y como soy incapaz de contener la delincuencia, pues entonces volvamos a la regla general. Pongámoslos en prisión, pero tenemos un problema. No hay presupuesto. Y entonces yo ponía una imagen ponía yo una imagen donde se ve que hay un hacinamiento bárbaro de gente en prisión preventiva esperando una condena. Y entonces se dio el tema de los llamados presos sin condena, es decir, que rebasaba más del 40% de la población carcelaria de gente esperando una sentencia. Pues, ¿qué no fue eso la esencia, el espíritu del sistema? Si nosotros queremos, por política criminal, regresar a la aplicación preventiva, y claro que nos ayudaría, porque entonces, pues queda tasado. Término medio aritmético, ¿verdad? 5 años, usted no tiene derecho a la prisión, a gozar de su libertad. Usted es prisión preventiva. No, es que no me echó la mano el MP. No, es que le caí mal al MP. No, el MP cumplió con lo que la norma le establece. Es que el juez la trae conmigo, ¿verdad? No, el juez aplica que hay un numeral que le dice son delitos graves y consecuentemente no tiene derecho a una libertad provisional y sí a una prisión preventiva, pues peléate con el legislador. Pero no es cuestión del juez, no es cuestión del Ministerio Público. Pero estar pensando en este momento que todo sea prisión preventiva, pues entonces estamos irrumpiendo el principio, por más política criminal, estamos irrumpiendo un principio que era ad hoc, un sistema garantista, sí genera conflicto de intereses. Pero también se atendió que hoy la gente no quiere una justicia retributiva, sino restaurativa. Pues sí, ya lo atropelló, sí, ya se murió. Ha habido gente que hasta ha obtenido fideicomiso para que los hijos huérfanos tengan educación. Ejemplo, el caso de la hija del cantante Alex Lora, ¿no? Obtuvo su libertad y generó ahí, creo que un fideicomiso para que estudien hasta la preparatoria los hijos del difunto. Justicia restaurativa. Sí, los familiares del difunto dijeron, pues sí, pobre, ¿verdad? Estaba en el lugar y en el momento menos adecuado. Daño colateral. Dio volantazo y va y atropella. Y muere la persona. Sí, es justicia restaurativa, es parte del paradigma del cambio. Mecanismos o soluciones alternas al conflicto. Toda una institución. Generar toda una maquinaria. Facultad del Ministerio Público de invitar a las partes en conflicto a que hagan una amigable composición. Yo hacía sarcasmo de esto, decía, parece la Procuraduría no de Justicia, sino del consumidor, ¿verdad? Porque allá en el consumidor pues tratan de avenir a las partes. Despresurizar. 140. Ya lo analizamos ayer lo comenté, el artículo 140, que da la posibilidad de determinar la libertad del sujeto puesto a disposición del Ministerio Público cuando no se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa y no vaya a solicitar la prisión preventiva justificada. 140, facultad para que decrete la libertad.
Si no entendemos que la esencia es que la gente está en libertad, el hecho que usted determine en términos del 140 la libertad de la persona, dice, y lo prevendrá, hará ciertas prevenciones, no molestar a la víctima, al ofendido, al testigo, observar el comportamiento, ¿verdad? Prevenciones. No le está diciendo váyase y no tiene consecuencias lo que hizo. No, necesito más tiempo como Ministerio Público para integrar mi carpeta de investigación. Pero usted se va. Decíamos con las reservas, ¿verdad? De ley. Entonces, no comprender esto y constreñir a que ahora, por razones de política criminal, pues a lo mejor ya estamos en condiciones de pasar de semáforo naranja a semáforo rojo o rojo naranja, no sé, haciendo una atracción de esos criterios, pues para decir, bueno, ya tenemos, porque el significado de los colores en los semáforos está en la disponibilidad del Estado de contar con camas. Semáforo rojo, no tenemos camas para atenderte. Semáforo naranja, sí, ya tenemos ahí posibilidad. Y verde, el que llegue. Pues igual en el sistema penitenciario, pues a lo mejor ya estamos pensando que ya hay prisiones privadas, ¿verdad? Concesionadas a los particulares para hacer la función de penales en prisión preventiva, y entonces, pues por eso le apostemos a la prisión preventiva. Pero mientras no esté acotada y sí sea excepcionalmente considerada la prisión por cánones de carácter internacional. Ayer me pasé señalando que los criterios en el ámbito internacional son para establecer que la prisión no es una regla general, es excepcional y además debe de cubrir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los fines? Pues sí, es indudable que el fin sea que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones, no eluda la acción de la justicia, ¿sí? Es evidente. Pero en todos los casos vamos a tener estos supuestos. Me pregunto, porque si esta va a ser la regla, pues en todo caso vamos a advertir, el imputado, la primera pregunta, y que obedecería una respuesta, y una respuesta con acreditación, y acreditación se refiere a ejercicio de prueba, obtención de prueba, para acreditar ese extremo, pues entonces ya no nada más nuestra actuación dependerá de integrar una carpeta de investigación acreditando el hecho considerado como delito y la forma de intervención con simples datos, porque esa es la exigencia mínima hoy. Hoy es la exigencia mínima. Nos quitó el legislador que elementos del delito, que elementos subjetivos, objetivos, normativos, cuando el delito de que se trate los establezca. Nos quitó eso. Nos quita cuerpo del delito, no lo quitó. Por cuestiones de consideración, de influencia alemana, ¿verdad? Alguien hace una especialidad en Alemania y trae el concepto de elementos del delito, teoría finalista, causalista, finalista, bueno. Sí, hay modernidad, pero en el caso nuestro, yo quiero que este taller les sirva a ustedes para crear conciencia de que no es la regla, es la excepción. Y la excepción, y como excepción, tenemos que atender a acreditar ciertos extremos. Y acreditar significa o sugiere una actividad probatoria. Sé de las limitaciones. No, doctor, usted pide mucho. O acredito el hecho delictivo, el hecho con apariencia de delito y la forma de intervención y me lleva mi tiempo, porque ha sido usted educado para ese fin. Porque así fue educado y fue educado para generar una estadística, una numeralia. Porque a usted se le premia por la gente que consigna, no por las libertades que decreta. ¿Me explicó? A usted se le premiará por el número de medidas cautelares que obtenga, no por las que no obtenga. Entonces, si nosotros tenemos esa forma de calificación o de apreciación o de poder asignar que usted es eficiente en la medida en que obtiene una medida cautelar, a rajatabla, pues no, discúlpeme, pero esa no es la esencia. Procederá en los casos en que usted tenga esas capacidades de acreditación y demostración y que el juez tenga la oportunidad de ponderar
de que no las demás medidas cautelares, como lo han referido, las 13 restantes a que se refiere el 155, son insuficientes, a lo mejor sí pudieran ser sugeridas para perseguir el mismo fin, pero estas son insuficientes, su señoría. No hay otra más que llegar a la fracción 14, la última, y la última ratio, ¿verdad? Porque te voy a acreditar este extremo, este extremo, este extremo, este extremo. Yo pido, solicito, establezco una hipótesis, pero además incorporo material probatorio que haga mi argumento verosímil, con un sentido de racionalidad, de una lógica. Alguien decía, oiga, en un asunto de carácter violencia, el tipo es detenido en la calle y le va insultando a la mujer y le dice, te voy a romper la cara, ¿sí? Por ser decente, ¿verdad? Lo vieron, lo escucharon los captores. Llega a la agencia del Ministerio Público a Barandilla, lo presenta, ¿verdad? Y el Ministerio Público, el auxiliar del Ministerio Público escucha que le sigue diciendo, pero si tú haces algo te voy a romper esto y esto. Violencia contra la víctima. Ahorita se le pasa, oiga, tranquilícese, ¿verdad? ¿Sabes? Ya voy generando elementos que me pueden ayudar a establecer que aún estando ante la autoridad seguía persistiendo en qué, pero que de mí te vas a acordar. A lo mejor se le impidió generar violencia física, pero sí generó violencia psicoemocional en el ánimo de quien está siendo presentado y llevado al Ministerio Público y junto con la persona que hace un señalamiento, para constreñirle esa voluntad de hacer o poner en conocimiento un hecho de violencia, así considerado. ¿Estamos? Entonces, capacidad de prueba. Podríamos concluir que no basta cubrir el requisito de la finalidad de la prisión. La hipótesis de procedencia. Hay que acreditar. Y eso requiere de una habilidad, porque sí, hoy son habilidades, como todo, de obtención de material significativo, de material probatorio. Doy el uso de la palabra a la doctora María Cristina Castillo. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, mi intervención es en el siguiente sentido. Gracias. Bueno, yo he visto diversas carpetas de investigación en las cuales el Ministerio Público sí solicita esos datos necesarios para poder pronunciarse sobre si va a solicitar una prisión preventiva justificada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones también depende de sus auxiliares, en este caso de los policías. Y he visto informes en los cuales hacen referencia de que pues salí y llamé, pues había familiares del imputado y no contestó nadie, y por ese motivo no se hizo una investigación para verificar el domicilio, por ejemplo, a efecto de ver si tiene un arraigo en la Ciudad de México. Otro punto también importante que yo he visto que falta mucho es sobre la información de la valoración de riesgo de la USMECA, y que de cierta manera esta institución tiene la obligación de allegar esa información al Ministerio Público para que él se pueda pronunciar con respecto a cuál es la valoración de riesgo que hace alusión. Y cuando falta ella, pues le falta, obvio, no tiene ese argumento. Ahí desconozco si no fue porque no lo solicitó el Ministerio Público o porque falte, pero yo creo que sí es válido hacer uso de las medidas de apremio que establece el artículo 104, porque lo que se ve como resultado, y a contrario de lo que es la presunción de inocencia, es de que vemos que les dan una presentación quincenal, por ejemplo, pero ni siquiera se presentan a la USMECA y tenemos como resultado una orden de aprehensión ahí pendiente. Y así tenemos muchos asuntos en los cuales ya la persona es difícil de encontrarla. Ahora bien, no todo es malo. Yo he visto en algunos policías de investigación que manejan una ficha azul.
a efecto de tener ese registro de las personas que van ingresando. Y ha servido esa ficha azul que ellos van realizando para tener el antecedente de las personas que van ingresando, porque los imputados ya tomaron como regla, algunos, obvio, aclaro, que nada más van y cambian su nombre y ingresan, pero con diversos nombres. Entonces, creo que ahí falta más como que ese conjunto de investigación, poner más presión para que efectivamente tanto todos los operadores hagamos cada uno lo que nos corresponde. Creo que nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer, pero podría ser el tiempo, los recursos, no sé, a veces podría haber mucha carga de trabajo, no sé, la verdad yo no he estado en integración, pero sí considero que puede ser uno de esos factores. Esa sería mi intervención, doctor. Muchas gracias por darme el uso de la voz. No, al contrario, gracias por su intervención y creo que consolida lo que aquí estamos mencionando y vamos incorporando a la canasta, ¿verdad?, de la prisión preventiva aspectos como hemos hecho una diferenciación de la violación o no del derecho fundamental de presunción de inocencia con la institución de la prisión preventiva. Hemos destacado que tenemos que generar un protocolo de investigación, no nada más para el hecho delictivo y la forma de intervención. Si queremos que nuestra prisión preventiva tenga resultados y eficacia, no nada más dejarlo a una argumentación brillante, ¿verdad?, a una exposición, y nos digan, ¿y cómo acredita todo lo que ha dicho? ¿Verdad? Porque hay jueces que son sarcásticos, ¿verdad? ¿Y cómo acredita eso? Pues señoría, con los mismos elementos, ¿verdad? Y le salimos al toro y con los mismos elementos. Pues le dice, pues no te lo doy por bueno. Finalmente él es el que determina. Bien, yo agradezco por el día de hoy su asistencia, su interés y nos quedan todavía temas que abordar y que van a tener mucha relación con lo que hoy se comentó de cómo acreditar los extremos de mi solicitud para que de alguna manera incida en el ánimo del juez al momento de pronunciarse sobre la prisión preventiva, es decir, el aspecto de la capacidad de acopio y presentación de prueba o desahogo de prueba, inclusive, porque hay la posibilidad. No, es que los tiempos no dan para tanto, ¿sí? El código nos acota, ¿verdad? Nos dice 24 horas para que si es posible desahogarlos en esas 24 horas, adelante. No he visto casos, salvo que mañana pudieran ilustrarme, de casos donde el Ministerio Público en la audiencia inicial haya solicitado ese espacio para desahogar previo a su ofrecimiento, ¿verdad?, y admisión por parte del juzgador, pues prueba para acreditar extremos no que inciden en el aspecto sustantivo, pero sí en el aspecto sustantivo de la procedencia de la prisión preventiva. Les agradezco su atención, que tengan muy buena tarde, buen provecho a todos, y si el instituto quiere dar alguna instrucción, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por su valiosa participación y asistencia. Pues los esperamos el día de mañana. Recuerden, a la 1 de la tarde. En verdad estamos muy agradecidos de cómo va funcionando, y esto no es más que por ustedes, ¿no? Su aporte y su forma de participar. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Doctor, muchas gracias. A la orden, señor licenciado, a la orden, y gracias por el apoyo. No, al contrario, estamos aquí para trabajar juntos y que todo salga muy bien. Muchas gracias. Ese es el interés, sí, gracias. Buen provecho a todos, gracias, hasta luego.